Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso de mi parte a todos ustedes. Hoy quería compartir con ustedes un par de revistas de la Atalaya, de los de Jehová. Se trata de un asunto que tiene que ver con el Vaticano, el concepto que tenía el Vaticano con respecto al estudio de la Biblia. El Vaticano, como muchos de ustedes bien saben, siempre se ha adjudicado ella la infalibilidad y la única capacitada para estudiar e interpretar la Biblia, y que los individuos comunes y corrientes sin preparación teológica no podían estudiar la Biblia porque llegaban a conclusiones falibles, erradas, equivocadas, y que solamente la organización del Vaticano era la única autorizada, calificada para interpretar la Biblia, y la única como organización con sus teólogos para estudiarla. Yo me acuerdo que mi madre siempre me decía cuando ella era católica que la Biblia no podías tú abrirla, estudiarla porque era un pecado mortal, que eso solamente, el libro de la Biblia solamente correspondía a la organización del Vaticano, prácticamente que era un libro organizacional del Vaticano y que no era un libro para los individuos comunes y corrientes, sino que eso tenía que estudiarlo el, la cúpula, el, los teólogos católicos son los únicos que podían estudiarla y leerla para poder obtener ahí las verdades de la Biblia, para poder transmitírsela a los feligreses, que era la curia romana la única autorizada para estudiar la Biblia, y la Iglesia Católica no autorizaba a los individuos, a sus miembros comunes y corrientes, a leerla porque afirmaba que iban a llegar a conclusiones herejes, apóstatas, y que solamente la Organización del Vaticano era la única autorizada de estudiar la Biblia. Y así la Watchtower puso su grito al cielo por esta enseñanza, por esta afirmación del Vaticano, arrogándose la única autorizada para estudiar la Biblia y no los individuos. Y la Watchtower no dudó en criticar esta actitud del Vaticano, puesto que hubo cardenales que escribieron libros para justificar esto, que fueron libros que se difundieron por todo el mundo, adjudicando la infalibilidad del Papa para poder interpretar la Biblia, y cuya interpretación era infalible. Lo que el Papa decía era infalible, no podía tachársele ni poner en tela de juicio lo que él daba como anuncio a sus feligreses. Así también como lo que tenía que ver con temas doctrinales, temas de teología, asuntos de la Biblia. La Watchtower en el año 1943 lanzó su grito al cielo, pronunciando que esto era una herejía, era una blasfemia a Dios, lo que el Vaticano afirmaba en sus libros, que solamente el Vaticano era la única autorizada en estudiar la Biblia y que no era un libro para individuos comunes y corrientes. Y la Watchtower, creyéndose que tenía la autoridad moral, publicó en la siguiente atalaya que les voy a mostrar su posición al respecto. Veamos pues esta atalaya. Aquí les muestro en pantalla la atalaya en inglés de fecha 1 de julio de 1943, página 201, que quiero compartir con todos ustedes, que voy a traducirles para que se enteren qué cosa decía la sociedad Watchtower, la organización de Jehová, la Legión Verdadera, en este artículo que publica en la página 201 con respecto al alto tribunal para interpretar la Biblia. Entonces vamos a avanzar un poco para detenerme en un lugar que quiero traducirles. Aquí lo tenemos muy bien.
Vamos a sombrearlo de amarillo para que ustedes se centren en esta parte que voy a traducir inmediatamente del inglés al español para todos ustedes. ¿Qué cosa nos decía la sociedad Watchtower con respecto a la jerarquía religiosa católica, al estudio de la Biblia? Y dice así, voy a traducir para ustedes. La jerarquía religiosa del Vaticano, siendo incapaz de prevenir la proclamación de la palabra de Dios, menosprecia además el estudio de la Biblia por la gente común, por medio de atribuirse a ella misma infalibilidad y por medio de afirmar que el Vaticano es la única organización autorizada y calificada para interpretar la Biblia. Y termina diciendo, en apoyo a tal asunción religiosa, el cardenal Gibbons publicó un libro que tuvo una amplia difusión titulado La fe de nuestros padres, que escribe en el capítulo 11 titulado La infalibilidad de los papas. Y ahí este señor Gibbons dice pues que es la jerarquía católica, el Vaticano la única que puede tener la capacidad de poder interpretar la Biblia en forma infalible y que no es un libro para el individuo, para los individuos, para los miembros católicos estudiarla, sino que eso corresponde al Vaticano, porque para el Vaticano es un pecado el que los miembros católicos se pongan a estudiar la Biblia e interpretarla pasando por alto la jerarquía del Vaticano. Ahora amigos, los invito a ver a ustedes otra atalaya que la Watchtower publicara mucho tiempo después. Parece que la Watchtower se había olvidado de lo que había condenado con su propia boca y se olvidó pues de lo que en el pasado había fustigado y había condenado por la posición intransigente, soberbia de la Iglesia Católica de atribuirse a ella sola la capacidad intelectual, la infalibilidad para poder interpretar la Biblia y que solamente ellos la podían estudiar como grupo, como organización y no el individuo. Yo quiero invitarlos a ustedes a leer cómo pensaba después la Watchtower. Con el paso de los años, eh, casi 40 años después de lo que dijo en 1943, casi 40 años después, parece que estuvo Surmenach, se olvidó. Y veamos pues esta atalaya del 15 de febrero de 1981 que vamos a presentar a continuación para ver qué cosa nos decía la Watchtower con respecto a este asunto. Veamos pues la siguiente atalaya. En la atalaya del 1 de julio de 1981, en la página 19, la sociedad nos dijo algo muy curioso. Y lo vemos acá resaltado en amarillo. Dice, todos necesitamos ayuda para entender la Biblia. Todos. Y no podemos encontrar la guía bíblica que necesitamos fuera de la organización del esclavo fiel y discreto. O sea que para entender la Biblia hay que dirigirse a la organización, a una organización tipo Vaticano. En este caso, el Vaticano es la organización del esclavo fiel y discreto, que es la Watchtower. En la atalaya de fecha 1 de diciembre de 1990, que pueden ver ustedes acá en pantalla, en la página 19, párrafo 13, la Watchtower nos dijo esto. Tenemos la oportunidad de mostrar amor a nuestros hermanos que llevan la delantera en la congregación o con relación a la organización visible de Jehová por toda la tierra, es decir, la organización de la Watchtower. Esto incluye ser leales al esclavo, fiel y discreto. Mateo 24, 45 al 47. Aceptemos el hecho de que sin importar cuánto hayamos leído la Biblia,
nunca o jamás habríamos aprendido la verdad por nuestra propia cuenta. Es decir, que es necesario tener la ayuda del esclavo fiel y discreto, que son ellos que nos hacen comprender la verdad de la Biblia, y que leyendo nosotros la Biblia por nuestra cuenta jamás podremos entender la verdad sin la organización, sin el Vaticano de la Watchtower Sociedad Anónima. No hay duda pues que la Watchtower se convierte en el Vaticano, la única autorizada a dar el alimento espiritual correcto y oportuno, verdadero, y que nunca la podremos hallar nosotros por nuestra cuenta, estudiándolas en forma individual, en grupos o en pequeños grupos, y tenemos que aceptar ese hecho que jamás podremos entender la Biblia si no es por medio de la organización de la Watchtower, el Vaticano de la Watchtower, con su esclavo fiel, discreto cuerpo gobernante. En esta otra atalaya de fecha 1 de octubre de 1994, en la página 8, la sociedad Watchtower dijo lo siguiente: todos los que quieren entender la Biblia deben reconocer que la grandemente diversificada sabiduría de Dios solamente o solo puede conocerse mediante el conducto de comunicación de Jehová, el esclavo fiel y discreto. Es decir, que la Watchtower, que es el conducto de Dios en la tierra, esa organización, ese Vaticano terrenal, el Vaticano Watchtoweriano, la Watchtower Sociedad Anónima, a través de su cuerpo gobernante, esclavo fiel y discreto, ellos son los únicos que tienen esa grande y diversificada sabiduría de Dios para darnos las comprensiones de la Biblia correctas como la verdad, y no por el estudio independiente por nuestra cuenta en grupos o en pequeños grupos, no importando de cuánto hayamos estudiado la Biblia por nuestra cuenta. Y para darle broche de oro a esta herejía por parte de la Watchtower, aquí tenemos esta última atalaya en inglés de fecha 1 de octubre de 1967, página 587, párrafo 9, que se lee como sigue. Voy a traducir para todos ustedes. No la tengo en español, puesto que el CD de la biblioteca de la Watchtower en español solamente llega hasta 1970. Por eso tuve que tomar el CD-ROM en inglés, que sí tiene hasta 1950. Tengo que sacarla en inglés, pues, pero se los voy a traducir para todos ustedes y se lee como sigue, amigos. Por lo tanto, la Biblia es un libro organizacional y pertenece a la congregación cristiana como una organización y no a individuos, fíjese, no a individuos. Independientemente o sin tener en cuenta, a pesar de cuán sinceramente ellos pudieran creer que ellos pueden interpretar la Biblia. Por esta razón, la Biblia no puede ser propiamente comprendida sin la ayuda de la organización visible en mente. Tenemos que ir a la organización del Vaticano de la Watchtower para que ellos nos interpreten la Biblia por nuestra cuenta, en vista que la Biblia no es un libro para individuos, sino para la congregación cristiana, para la organización de la Watchtower, Sociedad Anónima. Son ellos, con su dentro de su cúpula del esclavo fiel y discreto, los únicos autorizados a estudiar la Biblia e interpretarla por nosotros, tal como lo decía la Watchtower, tal como criticaba la Watchtower de la Iglesia Católica en la atalaya que hemos visto de 1943. Vemos acá pues como la Watchtower sucumbe en el mismo desliz de lo que criticaba de la Iglesia Católica. Repito nuevamente lo que dice este artículo, dice así: por lo tanto, la Biblia es un libro organizacional que pertenece a la Congregación Cristiana como organización y no a individuos, sin tomar en cuenta, a pesar de cuán sinceramente ellos pudieran creer que pueden interpretar la Biblia. Por esa razón, la Biblia no puede ser propiamente comprendida sin la ayuda de la organización visible de Dios en la tierra,
The Watchtower, Sociedad Anónima, el Vaticano Watchtoweriano. No hay duda, pues, queridos amigos, que la Watchtower se dio cuenta que era necesario actuar como la Iglesia Católica para poder controlar a los miembros y darles la interpretación de la Biblia que a ella como organización le interesaba. Parece que la Watchtower no comprendió en 1943 que para manipular a los miembros era necesario atribuir la interpretación de la Biblia solamente a la organización. La Watchtower parece que no se había dado cuenta que era justamente necesario darle esa potestad a la organización para que pueda interpretar ella por nosotros la Biblia, con el fin de poder darnos el alimento que ella quería darnos a nosotros, para manipularnos, obviamente, para que nosotros sigamos los lineamientos de la organización. Pero la Watchtower, al pasar los años, se dio cuenta que tenía que hacer lo mismo que la Iglesia Católica, prohibir a los individuos como personas hacer estudios independientes en su casa, en pequeños grupos. Eso lo consideraba casi como un inicio de la apostasía, porque decía la Watchtower que el estudio independiente en pequeños grupos llevaba a la apostasía y a tomar las ideas eh, eh, apóstatas de la religión falsa, y que la Biblia no era un libro para individuos, sino que era un libro organizacional. Y la Watchtower se olvidó de lo que había fustigado y había criticado de la Iglesia Católica con los años, porque se dio cuenta que la táctica que usaba la Iglesia Católica, que ya era más antigua que la Watchtower, sabía cómo manipular a sus miembros hace rato, antes que lo dije, ¿va? Y que una de las formas de manipularlos era prohibirles que estudiaran la Biblia por su cuenta para que no descubrieran ellos las verdades de la Biblia y se limitaran a seguir las tradiciones de la Iglesia Católica, sus enseñanzas torcidas de la Biblia, y que lo siguieran a pie de la letra sin cuestionar nada a sus miembros. Y se dio cuenta la Watchtower que necesitaba lo mismo para la Watchtower, para sus miembros, que no cuestionara nada de la Watchtower, que no pusiera en duda sus enseñanzas, y para ello era necesario hacerles entender que el estudio de la Biblia en forma independiente o en pequeños grupos llevaba a la apostasía, como decía la Watchtower, y a retomar las ideas de las religiones falsas de la antigüedad. Y que para ello la Biblia había sido hecha por Dios para una organización, para la organización, no para individuos en particular. Y así tuvo coraje la Watchtower, que para entender la Biblia la única manera era dirigirse al canal de comunicación de Jehová, su organización, la Watchtower, que era la única autorizada para interpretar la Biblia y no los miembros. Y la Watchtower hizo lo mismo en esta publicación. Estaba exhortando a hacer lo mismo que lo que antes criticaba de la Iglesia Católica. Esta es la religión verdadera, que tiene una posición en contra de la Iglesia Católica por haberse atribuido ella la única autorizada en estudiar la Biblia, y que no era un libro para individuos sino para una organización, y que solamente la cúpula de la organización era la única capacitada para dar el alimento espiritual para los católicos. Y la Watchtower, después de haber criticado eso de la Iglesia Católica en 1981, se desdice diciendo que la única manera para encontrar conocimiento verdadero es a través de la organización del esclavo fiel y discreto, y que es este grupo de personas los autorizados. Este grupo es el único autorizado para interpretar la Biblia en forma eficiente y correcta para dar el alimento oportuno a los miembros. Y por eso la Watchtower no aceptaba el estudio independiente de la Biblia por su cuenta en pequeños grupos en su casa, porque eso llevaba a la apostasía. Entonces vemos que nuestra religión de la Watchtower tiene una posición siempre de crítica hacia la Iglesia Católica, la critica y siempre le señala el dedo a ella de las cosas malas que hace, y vemos que la Watchtower con los años comienza a hacer lo mismo que hace la Iglesia Católica. Entonces yo me pregunto, ¿esta es la religión verdadera, que hace cosas que antes criticaba que eran antibíblicas, es decir, que el estudio de la Biblia solamente corresponde a una organización y que no corresponde estructurarla a los individuos porque son gente que no tiene la capacidad de doctrinaria o conocimiento exacto
de teología para poder entrar a estudiar la Biblia por su cuenta, de que corresponde a los teólogos de la organización, y lo criticó duramente, que la Biblia Dios la había puesto para el individuo, y después la Watchtower sucumbe en el mismo desliz, diciendo que no, el hijo no puede estudiar la Biblia por su cuenta con un pequeño grupo en su casa, que eso lo lleva a la apostasía, y que Dios ha provisto su organización en la tierra para que interprete la Biblia por ellos y que se dirijan al esclavo discreto que publica sus elementos espirituales oportunamente en su literatura como la Atalaya y otros libros para que se alimenten de esas fuentes de agua fresca, para que se alimenten directamente del esclavo fiel y discreto. Entonces, amigos, piensen pues si esta puede ser la religión verdadera, que critica una cosa como antibíblica, como una forma de manipulación por parte de la Iglesia Católica del Vaticano, al no permitir que los miembros estudien la Biblia para poder saber las verdades exactas de la Biblia, no las descubran. Y la Watchtower hace lo mismo después, diciendo que el estudio de la Biblia no corresponde al individuo, sino es a una organización, y que esta organización, después de haber estudiado, es la única que puede suministrar el alimento ya digerido y masticado por el esclavo discreto de la Watchtower. Entonces, vemos pues que la Iglesia Católica y los de Jehová no se diferencian en nada con respecto a este asunto. Instan a sus miembros a dirigirse a la organización, uno en el Vaticano, el otro en la Watchtower, para poder adquirir conocimiento exacto de la Biblia, y que no se debe hacer por medio del estudio independiente. Claro, porque en ambos casos, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia de Jehová, saben muy bien que si el testigo de Jehová se pone a estudiar la Biblia por su cuenta, sin la ayuda de ningún librito al costado, tanto de los católicos como de los testigos de Jehová, podrían encontrar las verdaderas interpretaciones de el verdadero conocimiento que está en la Biblia, que no se ajusta a lo que enseñan sus organizaciones. Y es por eso que no quieren que tanto los católicos como los de Jehová miembros estudien la Biblia por su cuenta, porque los llevaría a descubrir las falsedades y los engaños de su organización a las cuales ellos pertenecen, tanto católicos como de Jehová. Espero, amigos, que esto les sirva para que ustedes se den cuenta, pues, qué es lo que decía la voz en el pasado y cómo ahora lo que antes te escupía escupía al cielo, pues. Al escupir al cielo, ¿qué es lo que pasa? Te cae en la cara. Y eso es lo que le pasó a la Guasta. Por tanto, escupir la Iglesia Católica al cielo, pues así, le cayó el mismo esputo en su cara. Su mismo esputo cayó en su cara. Ahí lo vemos. ¿Es la religión verdadera? No, pues. Por supuesto que no. Porque está haciendo ahora, instruyendo a hacer cosas a sus miembros que ella misma decía que eso era antibíblico o anticristiano. Que Dios no aprobaba esa forma de pensar de la Iglesia Católica. Entonces, obviamente, tampoco aprobaría lo que está haciendo la Watchtower, publicando artículos diciendo que el libro de la Biblia es un libro para la organización y no para individuos, y que corresponde al individuo alimentarse de la organización y no por su cuenta, estudiándolo en pequeños grupos en su casa. Muchas gracias, amigos, por su atención, y será hasta el próximo video.